andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos y analizamos las noticias de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal. Es un gusto subirme a este espacio en el que usted también puede opinar de todos los debates usando numeral El Andén en todas las redes sociales. María Camila, bienvenida. Ya era hora, bienvenida al Andén. Buenas noches. Gracias por la bienvenida. Ya era hora, me hacía mucha falta estar aquí con usted, con ustedes, nuestros usuarios, y también, por supuesto, con el panel de lujo que les presentamos cada viernes para que hablemos, Camila, quizás de una semana cargada de polémica. Empezamos este año, lamentablemente, con la polémica a la orden del día, porque fue una semana. Antes de la polémica, mencionemos, arrancamos oficialmente el mes más caliente de fenómeno del Niño, el mes de febrero. Sí, señora, lo advierte el IDEAM, que febrero podrá ser el mes con menos lluvias en los últimos 30 años. Una predicción que no nos anima mucho en estos días en los que los fenómenos del Niño y los incendios producto de esa ola de calor pues han sido la característica en todo el territorio colombiano. Afortunadamente esta semana Bogotá logró unas horas con todos los incendios controlados, sí, los cerros tranquilos, las llamas apagadas, en un trabajo importante de bomberos, organismos de socorro y la fuerza pública. Sin embargo, los bomberos siguen advirtiendo cómo febrero podrá ser el mes más caliente, lo que nos lleva a mirar a otro lado, a la sequía, a los embalses y a los ríos. Exactamente, y por cuenta de esa sequía, de la complejidad de las temperaturas, hemos visto ya también racionamiento de agua en varios municipios y, Camila, prepararnos porque podrían llegar nuevos incendios e incluso, esto no es muy alentador, peores a los que ya hemos visto incluso en la capital del país. Entonces se espera preparación y también, por supuesto, respuestas de financiación y de tratar mejor a los bomberos, a los cuerpos de bomberos de todo el país. Sí, que nos acordemos de ellos todo el tiempo, no solo cuando hay estas emergencias. ¿Ya empezó a ahorrar agua? Ya empezamos a ahorrar agua. Por ahora eso es lo que hay que hacer. La conciencia es lo más importante, que valoremos el preciado líquido y lo usemos solo lo necesario. Sí, señora, sumado a eso el llamado que han hecho los expertos, al final los ambientalistas, no hay que salir corriendo ahora desesperadamente a sembrar pinos, frailejones, exacto, a ir a recuperar el ecosistema. Los expertos dicen que hay que dejar enfriar el suelo. Lo que podemos hacer para ayudar es obviamente ahorrar agua, siempre será una muy buena ayuda para el medio ambiente, pero ayudar a sembrar árboles sí, en zonas donde no hay incendios. Y ayudar a sembrar la vegetación que es, no esas especies claro, pirómanas que llaman los expertos, como los pinos y el eucalipto, que lo que hacen es ser inflamables en estos tiempos de sequía. Sí, señora, pero esta también fue la semana de otra polémica adicional, la de las investigaciones que siguen en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, con nuevas pruebas para la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Quizá dos de esos nuevos ingredientes marcaron la agenda esta semana: el cheque de 500 millones de FECODE, el sindicato de maestros, y los documentos y los pagos de los vuelos, la boleta, del avión que se usó, claro, en la campaña. La planilla de ese avión. Sí, de esa la empresa, bitácora es la palabra. La bitácora es la palabra de ese avión que transportó a personajes políticos que usted y yo hemos visto estar muy cercanos a Gustavo Petro, que hoy se defienden, y que termina en una afirmación que ha reiterado el mandatario en las últimas semanas, y es que no lo quieren dejar gobernar, y es que hay un ataque a su gobierno sistemático, ahora no solo desde Fiscalía y Procuraduría, que pues llegaron al cargo en el gobierno pasado, sino también de algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral. Investigaciones para la financiación del presidente Petro, que sabremos en unos meses qué dice la justicia, procesos que están en curso. Esta también fue la semana de nuevas acusaciones y peleas del presidente Petro con el fiscal Francisco Barbosa, y la semana, María Camila, de la incertidumbre con el canciller Leiva. Sí, exacto, el canciller Leiva, que sigue siendo canciller o ejerciendo como canciller hasta las últimas horas, que no acató por lo menos esos primeros días la orden de la Procuraduría, pero que en el fondo, dice él, no era que yo la acatara, sino que el presidente no nombró mi reemplazo, quien lo iba a sustituir durante esa suspensión de la Procuraduría, pero que puso a la orden del día esa polémica o esa discusión sobre quizás una actitud de un funcionario sin antecedentes, y es que no quiso acatar esa suspensión que le hizo la Procuraduría
precisamente argumentando que no los quieren dejar gobernar. Y esta finalmente fue la semana del que será nuestro tema de discusión esta noche, de la polémica alrededor de la figura de primera dama en Colombia, polémica desatada por un concepto de la Procuraduría que de alguna manera María Camila le está poniendo o pretende ponerle un tate quieto a los viajes y viáticos de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia. El tema ha sido sin duda alguna la mayor polémica de toda esta semana, que ya tiene a los maridos, a Iván Duque y a Gustavo Petro enfrentados en redes sociales defendiendo a sus esposas, pero que tiene componentes adicionales que vamos a entrar a analizar aquí con un panel de lujo esta noche de viernes, porque Camila, no solo es que la primera dama como rol no tiene sustento jurídico, sino también que Verónica Alcocer para muchos se ha excedido en algunos gastos. Ese es el tema de esta noche. La figura de la primera dama debería regularse, ser un cargo, ser una funcionaria pública, debería desaparecer. ¿Qué debe pasar más allá de Verónica Alcocer con la figura de primera dama en Colombia? Bienvenidos, una pausa y ya venimos con esa discusión aquí con nuestros panelistas. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y continuamos en El Andén, en un tema que está despertando todo tipo de pasiones, no solo a favor, apoyos, sino también críticas y muchos comentarios en contra, para un tema en el que hay dos caras. La primera, el futuro de la figura de la primera dama en Colombia. La otra cara es el trabajo de Verónica Alcocer, que hoy ocupa esa dignidad, si es que así podría llamársele. Muchos dicen que la primera dama no existe porque si hay primera dama es porque hay otras. Y ese es el objetivo de este debate. ¿Cuál es la labor de la primera dama en un país y un sistema político como el colombiano? ¿Cuál debería ser el trabajo de quien está hoy en esa posición, que es Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro? Entramos en esta discusión por cuenta de un concepto esta semana de la Procuraduría, que le dijo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que debería declarar la nulidad de un decreto que le permitió a Verónica Alcocer ir a la audiencia privada con el Papa Francisco, en el fondo como embajadora para una misión especial, que es un decreto que otras primeras damas ya habían tenido en esa figura que abrió de nuevo la discusión. Y para hablar de eso, de cuál debe ser formalmente la labor de una primera dama en Colombia, saludamos a nuestros panelistas, quienes se suben esta noche al andén. Arranco con las mujeres, ya que vamos a hablar de un tema además de mujeres. Laura Daniela Peñuela se sube al andén, ella que es politóloga, además asesora legislativa. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, María Camila. Un saludo a mis invitados de panel el día de hoy, a los oyentes. Me siento muy contenta de poder participar y listos para debatir. Y usted tiene allí al lado a Ferman Odair González, otra cara conocida en el andén, otro de nuestros analistas políticos. Hola Ferman, bienvenido. Hola Camila, Jaime, Laura, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Arrancamos el 2024 con este espacio tan importante y sí, un tema que es relevante y que vale la pena tratar el día de hoy. Que vamos a discutirlo porque al final no importa qué gobierno esté, usted coincide en eso conmigo por lo que hemos conversado antes, no importa quién sea el partido político o la afiliación política que tenga el gobierno, pues siempre habrá primera dama, o al menos esa figura de compañera del presidente o de compañero cuando haya presidenta. ¿Y qué va a pasar con esa figura? Se suma a este panel Jaime Alfredo Móvil, un politólogo que ya conocemos, cara conocida aquí en el andén. Hola Jaime, bienvenido. Hola Camila, mis compañeros, todos los oyentes, un placer estar aquí nuevamente para debatir sobre este tema tan importante. Laura, quiero arrancar con usted, además, con una voz femenina para esta discusión. ¿La primera dama en Colombia debería ser un cargo formalmente establecido con obligaciones, salario, como el de cualquier servidor público, o esa debería ser una figura que desaparezca? Yo creo que sí debe existir y debe estar regulada, tanto para el nivel nacional como para el nivel territorial. Hay que volver a la génesis. ¿Y con qué me refiero a volver a la génesis? Y es que en los años 30, con López Pumarejo, se dio la visión de que por primera vez la primera dama de la nación no iba a ser un objeto o una imagen bonita en el retrato familiar. La mujer iba a empezar a ser vista como una gestora social y como una figura que se adhiere al gobierno, en este caso, de su esposo. En ese orden de ideas no podemos reducirlo a que porque no se le designa una figura jurídica o porque hay un vacío jurídico se debe eliminar. Al contrario, como lo hemos visto, la lucha de las mujeres ha sido
histórica, y para mí que el rol de la mujer que acompaña en este momento en el gobierno a su esposo, a su pareja, debe también ser crucial a la hora de tomar decisiones. Eso Entonces, es un sí, pero se debe sí. regular y se debe saber cuáles son los Se alcances. debe regular. ¿Usted qué cree, Ferman? Yo también creo que sí, que hay que regular. Creo que la figura de la primera dama o de la persona que acompañe como pareja a quien esté gobernando es relevante en el contexto nacional y simboliza muchas cosas dentro de la sociedad colombiana. Simboliza la unidad familiar, simboliza también el trabajo social, el acercamiento y el cuidado hacia los niños, niñas, adolescentes. Creo que es una figura que nosotros en el Estado colombiano hemos tenido, pero que no se ha puesto sobre el debate como se está poniendo hoy en día, particularmente por la situación que se está dando con el actual gobierno nacional. Creo que la primera dama o el rol que tenga la pareja de quien esté gobernando debe ser objeto de trámite legislativo en el Congreso de la República. Coincido con Laura en que esta es una figura que debería ser tenida en cuenta dentro de la función pública tanto a nivel nacional como a nivel territorial, particularmente en las entidades territoriales de mayor nivel. Así las cosas, Jaime, si coinciden en que debería crearse la figura, al final debería tener unas obligaciones porque es una figura que se crearía o un cargo que se crearía para funcionar con plata pública. ¿Cómo saber los colombianos quién va a ocupar el cargo si no se vota por ella? Llega allí por ser la esposa de quien eligió el pueblo. Sí, de acuerdo. Comparto con mis compañeros y yo pienso que esa denominación sujeta a la elección pues lo da simplemente el ser acompañante y pareja del mandatario. Entonces, más allá de una postulación, es algo que se origina naturalmente por ser, digamos, la pareja del mandatario, pero sí es necesario que se regule porque esos vacíos precisamente hacen que en este caso puntual de Verónica Alcocer se haya extrapolado y haya, digamos, aprovechado esos vacíos para que haya un derroche ilimitado. Yo creo que mi compañero Jaime también debe saber lo que voy a mencionar, y es que cuando se vota por un candidato, también se vota por la familia del candidato. Y respecto al rol de Verónica Alcocer, desde la campaña del presidente Gustavo Petro sabíamos que iba a tener una voz muy importante y una figura de poder incluso a la hora de gobernar. En ese orden de ideas es importante regular para que no se permita tampoco la entrada de otros familiares bajo esta misma figura privada, sino que simplemente esta voz femenina, que en este caso es Verónica, cumpla y sea delimitada, y no como lo estamos viendo en este momento a raíz del comunicado de la Procuraduría, que también ahí hay una sugerencia, y es que desde mi punto de vista hay un doble rasero. ¿En qué sentido? Si vimos el tuit del presidente Petro, si no estoy mal fue anoche a las 9 de la noche, donde se refería al tema María Juliana. Ella también tuvo una figura en la cual le permitía tener viáticos a la hora de salir del país. La Procuraduría también pudo haber investigado el caso de María Juliana. Simplemente no lo quiso. Los vacíos que hay a nivel jurídico son bastante complejos y eso hace que hoy en día pase lo que estaba mencionando Jaime. No se genera como una claridad respecto de la función y dentro de los alcances que debe tener este rol o esta figura que existe hoy por hoy en el Estado colombiano. Pero Ferman, perdóneme con eso que usted está diciendo, ¿cuál debería ser el rol? Porque ya que traen sobre la mesa y lo pone Laura a otras primeras damas de anteriores gobiernos, María Juliana Ruiz en el gobierno anterior, Tutina de Santos en el gobierno anterior, y así nos podemos devolver. ¿Cuál debe ser el rol? Porque es que quien llega allí coge las banderas, la niñez, la pobreza, la educación, la pandemia, y al final pareciera que depende más de la afinidad de quien ocupa la designación por ser la esposa de, que por necesitarse ese cargo al lado del presidente. Bueno, hoy por hoy lo que está pasando es que esto se da en función también del perfil y de pronto de la orientación ideológica que tenga esa figura que está al lado de quien está gobernando. Pero los alcances y los parámetros sobre los cuales debe funcionar esta figura son los que debe determinar la ley. De eso no debe ser que un gobierno debe designar o debe determinar porque le parece la función que debe desempeñar la primera dama. Eso debe ser objeto de debate y eso debe ser objeto de un trámite legislativo. Yo creo que pensar en acabar con esta figura como lo han propuesto distintas figuras de la política nacional no es correcto, porque como lo decía Laura,
cuando un candidato se postula a un cargo de elección popular, si bien se vota por él, difiero en que se vota también por la familia, pero sí creo que se tiene muy en cuenta el funcionamiento de su familia, los antecedentes que pueda tener su familia y sobre todo el tipo de relación que pueda tener esta persona que se está postulando a un cargo de elección popular con su pareja, con sus hijos, con sus hijas. Eso es lo que yo creo que es fundamental que hoy se pueda determinar. Y claro, la figura de la familia es una figura que se pone en una situación de bastante vulnerabilidad en un escenario como el del gobierno nacional, y por lo tanto estas personas, al tener ese nivel de incidencia tan directa con el presidente, pues no van a poder desempeñar muchas de las funciones públicas que tiene el Estado colombiano, y más si estas personas de pronto por su liderazgo o por su trayectoria lo han venido desempeñando. Yo creo que hoy por hoy es necesario darle una claridad al tema, porque si bien es cierto que es una figura familiar que está dentro de las limitaciones que para otros cargos ha establecido la ley, hoy en día en la figura de primera dama presidencial se requiere tener una delimitación. Bueno, yo pienso que este debate hay que darlo en dos perspectivas. La primera es la legal, que sabemos que está vacía, que eso permite pues lo que estábamos discutiendo hoy, y la segunda, la política. ¿Cuál es el componente esencial por el cual se cuestiona tanto a Verónica Alcocer? Es que ellos se eligieron en gran parte por una narrativa de cambio, de austeridad y de muchas críticas a sus opuestos, y hoy lo que vemos en el caso de Verónica Alcocer, que está haciendo todo lo contrario. Y de hecho, el Contralor solicitó al DAPRE que emitieran los gastos de las últimas primeras damas para saber cuál ha sido el comportamiento y no se quede en un tema de perspectiva ni especulación. Entonces, si tú te eliges, llegas al gobierno con un mensaje de cambio, de austeridad, de cero derroche, pero si haces todo lo contrario, por supuesto, esto va a originar una ola de críticas justas, porque el derroche que ha tenido Verónica Alcocer ha sido algo, creo que nunca antes visto. Más de 1.000 millones de pesos. Yo pienso que el cargo más importante Pero entonces aquí hoy en el día problema no es el gasto ni el decreto con el que la nombraron embajadora de misión especial, sino que el problema es el monto que se ha gastado. Entiendo bien. El problema no es la figura, el problema no es que sea Verónica Alcocer, sino la plata que se ha gastado. La plata y el mensaje con el que tú te elegiste y haces otro en Pero gobierno. es que el problema de la plata está en función de que hoy en día no tiene una función pública. Al no tener una función pública, la primera dama no debería estar incurriendo en un gasto público, ¿sí? Porque esos viáticos que se le están asignando es parte del gasto público en el que está incurriendo hoy el Estado colombiano. ¿Y cómo fue María Juliana Ruiz, por ejemplo, a Roma? ¿O cómo fue la embajadora también nombrada por Hoy en Estados día, Unidos? ese vacío jurídico es el que genera que, al no existir una función pública en el rol de la primera dama, esos gastos en los que se ha venido incurriendo históricamente... 1.000 millones lleva, entre estilista, peluquero. Entonces, yo quiero eso ser amigo de ella hace también. que sea prácticamente un detrimento patrimonial, inclusive un peculado puede configurarse allí, porque esos dineros se están utilizando no con un fin estatal, porque la primera dama hoy por hoy no tiene una función pública. Por eso es necesario que los congresistas tramiten, por iniciativa de cualquier bancada o por del mismo gobierno nacional, un proyecto de ley a través del cual se establezca esa función pública que debe tener la Pero primera Ferman, dama. ¿cómo que no es una función pública? Representar a Colombia en la muerte de la reina, Legalmente en una audiencia no, con legalmente el Papa, no ¿eso tiene- no es una función? La Constitución establece en los artículos 125 y 126 que toda función pública debe tener unas funciones. Hoy en día la primera dama, ni a nivel constitucional ni a nivel legal, tiene unas funciones claras y delimitadas para el ejercicio que ha venido desempeñando. Si ella ha estado en temas de representación estatal, actualmente lo está haciendo por fuera del marco de la ley, y eso también se configura en un delito. Claro, pero Laura, así las cosas, hablaban ahorita de las funciones y que haya un proyecto de ley que le ponga orden y que sepamos cuáles van a ser las funciones. ¿Qué debería decir ese proyecto de ley? El proyecto de ley debería ir ¿en qué sentido? En darle no solamente una bandera independiente a digamos que a la figura de la primera dama, y normalmente eso siempre se relaciona con lo social. En el transcurso de los años, con las otras primeras damas en los gobiernos anteriores, hemos visto que la creación de bancos de impulso para las mujeres, para los niños, para los migrantes. En este caso, pues Verónica, esto es como una rueda que simplemente se va desarrollando, pero no hay nada específico. Incluso tiene funciones de canciller. En ese orden de ideas es regular, sistematizar y definir la estructura de la primera dama y
cuáles son los límites de esta figura jurídicamente hablando. Y como lo decía nuestro compañero, políticamente la crítica no es porque sea Verónica, no es porque sea mujer, no es porque sea la esposa de Gustavo Petro, simplemente es porque se están usando recursos públicos de los colombianos para gastos que no tienen nada que ver con el país, con el desarrollo del país. Entonces, creo que un maquillador, creo que un peluquero, entre otras personas que salieron en la investigación de la silla vacía, riquísimo. Nerú, no son necesarios en este momento y no es un gasto que debería pagar el colombiano. Si ella lo quiere tener, por supuesto, lo puede tener, pero lo paga desde su bolsillo. O desde del sueldo del O del presidente. sueldo de su esposo. Pero Sí, Eso fíjate, ya es un asunto que resolverán en la casa de Nariño. fíjate un ejemplo que les comparto. En México, la esposa de Manuel López Obrador, que también se vendió con un mensaje de cambio mucho más coherente que Petro. La primera dama dijo, no voy a aceptar ese cargo, me parece que si esos recursos deben ser aprovechados para otra cosa. Y ella está dedicada a otro tema. Entonces solicitó la supresión de ese cargo. Sí. Entonces ahí hablamos de la coherencia de la narrativa y los mensajes, que es el punto donde yo voy. Porque aquí todos coincidimos en que ese vacío legal debe ser tramitado y que debe haber unas funciones claras para que haya una mayor, digamos, regulación frente a ese tema, pero aquí el tema es político, a mi juicio. Entonces tú no puedes, insisto, elegirte con un mensaje de cambio y hacer todo lo contrario. El derroche que se ha visto aquí de parte de Verónica Alcocer no lo había visto, al menos yo, de parte de las otras lo que primeras pasa es que damas. hasta ahora se está visibilizando, ¿sí? En la medida que el país ha ido avanzando, sus problemáticas también se han ido visibilizando. Y en este caso particular, pues claro, el nivel de exposición pública que tiene la primera dama, Verónica, pues ha hecho que muchas de las cosas que ella hace, que ella ejecuta, pues sean objeto de debate. Nomás cuando sale y baila, cuando va y asiste a eventos, pues eso ha generado una polémica que hoy por hoy está generando debate. Y cuando se investiga sobre hasta dónde está ella incurriendo en gasto público o hasta dónde la institucionalidad colombiana se ha venido poniendo, digamos que a disposición de lo que ella viene haciendo, pues es cuando empezamos todos a analizar qué es lo que está pasando y cuál es la realidad del asunto. Y la realidad del asunto hoy por hoy es que hay un vacío jurídico de carácter legal y un sector de la política colombiana propone que esta figura debe eliminarse totalmente, como otros proponemos que lo que debería hacerse es simplemente regular y darle un rol específico que tenga una función pública para que en el Estado colombiano quede claridad respecto de su ejercicio. Acá simplemente es volver a los ejemplos. Por ejemplo, el 29 de octubre, cuando se eligió a Alejandro Eder, su esposa Taliana En Vargas Cali. tuvo precisamente un rol supremamente importante en la campaña y esperamos que también tenga un rol supremamente importante ahora que empieza a gobernar. Entonces es simplemente regular esta figura y también entender que al ser la pareja de la persona electa, se renuncia a veces de la vida personal o se renuncia de sus proyectos personales. A eso me refiero, por ejemplo, cuando la esposa de nuestro alcalde de Bogotá, Galán, estaba trabajando en la empresa del metro, haciendo una labor exitosa y el candidato Gustavo Bolívar la empezó a atacar por temas, pues sabemos que estaban en campaña, pero sobre todo por temas de tráfico de influencias. Ella decidió apartarse del cargo y no sabemos si ahorita va a tener un rol determinante. Pero Laura, a la hora de supongamos que gobernar. eso es cierto, la familia, en este caso presidencial o la familia del alcalde, tiene que renunciar a ciertas cosas, Sí. producto de lo que significa ser el elegido del pueblo para el cargo que sea. Si se crea la figura de primera dama de la nación, del departamento Eso o de la debería ciudad, tener otro nombre porque pues digamos que hay parejas que son diversas y pueden haber, bueno, puede haber el le escenario compro en la el que idea. haya... Tratémoslo en este puede- debate de gestor o gestora social, que era una idea de Daniel Quintero La incluso en denominación Medellín. es también La objeto de denominación que debate. también se Sí. puede cambiar. ¿Qué pasa si la persona que es elegida, Laura, no tiene pareja? Y es un cargo que ya se crea y que decimos que alguien lo va a ocupar. ¿Y qué pasa si el elegido mañana, la alcaldesa de Bogotá en 10 años es Laura? Y como creamos un cargo, Laura en 10 años no se ha casado, no tiene una pareja, ¿quién va a ocupar ese cargo? Yo creería que debe ser sujeto de la persona que llegue, no debe ser una Pero obligación entonces le vamos ad a orem. entregar una llave al elegido para que nombre al tío, al hermano o a un familiar a ocupar un No, cargo precisamente, creado. no, ¿O quién precisamente. debería ocuparlo? Digamos que la crítica cuál era, que si por ejemplo esto hubiera pasado en el gobierno de Iván Duque y la persona que se lo hubiera dado por medio del decreto al privado para que pudiera obtener los viáticos hubiera sido el hermano del presidente, es diferente. Eso se delimita en la ley. Hay Sí, que ser eso hay muy que específicos en delimitar. el proyecto de ley y sobre todo
permitir que sea simplemente el rol de la esposa, Claro. pareja, acompañante, Es decir, para que precisamente si no eso hay no una suceda. pareja, ese cargo no Ese- existiría existe, esos 4 no años. existe. No existiría, claro. De hecho, para que ese cargo exista también debe haber unas delimitaciones, digamos. ¿Como para que cuáles? como cuáles, como por ejemplo que la pareja tenga un tiempo de estar en esa relación. Porque si supongamos llega sin pareja y de pronto durante el periodo de gobierno Conoce a una persona. Consiguen la gestora pues social, digamos claro. que Sí. no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, porque en el proceso electoral una de las cosas que se tiene muy en cuenta es ese núcleo familiar en el cual se ha venido desarrollando la personalidad y las capacidades de ese gobernante. Yo quiero agregar algo a lo que venía diciendo Laura, y es que vamos a poner un escenario. Ayer entrevistaban aquí en Blue Radio a Angélica Lozano, senadora de la República, y le preguntaban que si Camila, y le preguntaba que si Claudia López en un futuro fuera presidente o presidenta, ella qué función desempeñaría. Y ella dijo, no, yo me apartaría de la función pública, y la verdad, digamos, conociendo un poco la dinámica, conociendo y reconociendo el liderazgo que tiene Angélica Lozano dentro de su ejercicio político, eso es algo que básicamente, y para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana, no debería ser así. Sería inviable, porque es que ella tiene un ejercicio político de más de 20 años. Yo no me lo imagino en un escenario como primera dama o como pareja de una posible presidente de la República no haciendo nada por el Estado colombiano. Y así puede pasar con muchas personas, figuras públicas que podrían estar en una situación similar. No lo veo, y yo por eso creo que hay que delimitar esa función. De acuerdo, que esté, digamos, delimitado para que precisamente no ocurran estos eventos que han venido pasando. Pero mira, más allá, porque este es un tema también tradicional que debe trascender lo jurídico, pues cuando no hay esa figura pasa muchísimo, y es muy común que alcaldes electos pongan a la mamá, a la amiga, a la prima, hermana, la el tío. hermana. Es que es muy común Es en muy los común, pueblos, por muy ejemplo, en común. municipios donde quien es elegido alcalde hoy dice, no tengo una pareja, sea primera dama, será mi mamá, será mi hermana, será mi En tío. Estados Unidos será- pasó. En Estados Unidos pasó. Todos hablan de ponerle un límite. Ustedes en este debate insistentemente dicen ponerle un límite. Yo quiero saber cuál debería ser ese límite, Jaime. Bueno, eso debería debatirse en el Congreso y tener muy claro, pero por lo menos que no goce pues de muchos recursos, que sea un tema enfocado más a lo social, digamos, otras funciones Yo más sí creo prácticas. que debería ser una figura en la que haya una función pública de carácter social, Sí. que busque propender por el desarrollo de la cultura, por la promoción y desarrollo de la niñez, de la primera infancia, de la infancia y la adolescencia. Articulación Creo- entre el sector público y privado, Puede ser una recursos persona- de cooperación De internacional. acuerdo. Y hay que asignarle presupuesto. Naturalmente, en el rol que vaya a desempeñar la figura de la pareja que tenga el gobernante de turno, debería establecerse también dentro de esas funciones cuáles van a ser los alcances, las metas, como todo proyecto que se incorpore dentro del plan de desarrollo, con una asignación presupuestal específica para que también esa función pública sea medible. Eso también es muy importante dentro de la administración pública. También considero que esa opción, si se va a hacer en el proyecto de ley, tenga una cláusula, y es que si la persona desea o no aceptar Claro. ser la primera De dama. acuerdo. Porque también, como lo mencioné anteriormente, a veces las esposas O sea, no puede ser obligatorio. no puede ser obligatorio, porque no sabemos Claro, qué porque plan esa o proyecto persona de no- vida tiene esa persona, Sí. y estaríamos limitándola a de Claro. pronto O forzándola a hacer forzando cosas que no a la quiere. persona a Hoy por unas hoy las funciones que no mujeres- desea. Hoy por hoy las mujeres tienen también mucha, digamos, la capacidad y han logrado alcanzar distintos espacios de toma de decisiones, de representación, y también sería injusto que por la elección popular de otra persona, que es su pareja, tenga que sacrificar su proyecto de vida profesional, laboral y personal porque simplemente se lo ordena el Estado colombiano. Estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Y creo que esa allí cláusula hay se que tome establecer una sola decisión, no Claro, que dentro de los 2 años, de los 4 años del Y periodo. que guarde- No, creo que ya está el Eso momento debería de ser ser la gestora. como lo del estatuto de oposición. El mismo día de las elecciones Exactamente. debería. Y Porque que se además define. hay tiempo durante la campaña y antes, porque un proceso de campaña se configura y se diseña desde mucho más antes que en el periodo de campaña. Entonces seguramente va a tener mucho tiempo de analizar cuál va a ser y si va a aceptar ese rol. Y que guarde coherencia con la campaña, insisto, porque bueno, aquí un caso en Bogotá, en el Briceño, que el concejal
que negó pues el apoyo asistencial de la policía y las camionetas, pues son mensajes que él viene manejando en campaña y que son coherentes en gobierno. Entonces a mí, como consultor político y producto de todos esos impactos en la opinión ciudadana, es importante que esa coherencia se guarde cuando tú estás en campaña y se mantenga cuando estás en gobierno. Así las cosas, quiero devolverme un poquito a la discusión que teníamos. ¿Coinciden entonces en que esto debería ir al Congreso? Deberíamos saber, tener regulado quién ocupa el cargo, por cuánto tiempo, con qué presupuesto. Si llegamos, Laura, al escenario hipotético que la esposa o compañera de un presidente en Colombia levanta la mano y dice, yo no, yo me aparto los 4 años de esa posibilidad y ese cargo que tengo, significa que el Estado seguirá funcionando sin ese cargo. ¿Qué pasaría en ese escenario con las funciones que por ley le atribuyan a quien es primera dama? Es decir, si se dice que es la persona en el Estado que va a trabajar por los niños y el que gana en 4 años, su pareja dice yo no, esas funciones, ¿qué pasa con ellas? Creo que deberían ser funciones no exclusivas de la primera dama, sino que son funciones que se pueden desarrollar incluso con otras entidades. Si bien quedaría una silla vacía por la opción que se le da a la persona de tomar o no este cargo, ¿por qué lo digo que sea relacionado con otras entidades? Porque también no debe ser exclusivo de, para que no ocurra lo que precisamente estás diciendo, que simplemente si la persona no toma, entonces nadie va a trabajar por los niños en ese gobierno, nadie va a poder gestionar recursos de cooperación internacional, nadie va a poder lograr sentar al sector público y al sector privado. En ese orden de ideas es simplemente un trabajo en conjunto y que sea integral entre todas las entidades y la figura de la primera dama. Sí, el caso lo tenemos en México. Que se solicitó la supresión de ese cargo y México no se ha caído porque no está una figura al cargo o al mando de esas funciones y las funciones específicas. Son integrales, son relacionadas con los ministerios. Yo creo que eso debería tener un nivel de similitud a cómo se estructuró también la figura del vicepresidente. Hoy en día la figura de vicepresidente tampoco tiene un rol muy específico bien definido, pero sí es susceptible de que esta persona que ejerce este cargo pueda tener a su cargo algunas de las funciones que le delegue el presidente. Entonces yo creo que el camino podría estar por esa vía, en el sentido de que algunas de las funciones que están en cabeza del presidente podrían delegarse en cierta medida, con cierto alcance, dentro de la figura de la primera dama, similar a cómo se establece para el vicepresidente. Muy bien, aquí ya se discutió alrededor de la figura, el futuro de esa figura de primera dama en Colombia. Ahora, ¿qué está pasando con Verónica Alcocer? Dice el presidente Petro que es una persecución y que las instituciones tienen un rasero distinto dependiendo de quién gobierna. ¿Es así? Vamos a hacer una pausa en este debate. En 30 segundos regresamos para enfocarnos ahora en Verónica Alcocer. ¿Cómo está haciendo su ejercicio de primera dama y por qué ella es investigada? ¿Tiene razón el presidente que es una persecución? Lo sabremos en minutos. Ya regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, continuamos en El Andén. Recuerde que usted también puede participar de este debate en todas las redes sociales usando numeral El Andén. María Camila, acabamos de discutir alrededor de la creación de la figura y de cómo debería jurídicamente tenerse claro el panorama y el futuro de la primera dama. Es momento de hablar quizá de la mujer más polémica hoy en el gobierno. Ha sido como por momentos. Empezó Francia Márquez, vicepresidenta, luego el protagonismo estuvo con Laura Sarabia, que estaba en ese momento manejando la agenda privada del presidente, y llegó el momento para Verónica Alcocer, una mujer muy criticada, pero además muy importante desde la campaña en el rol del presidente. Eso le iba a decir, que si quizás ella no ha estado en el foco de la polémica en este tiempo de mandato de Gustavo Petro, sí ha estado siempre en lo que tiene que ver con toma de decisiones, sí, con ser la protagonista en el espectro político de este gobierno, pero también en los viajes, porque si algo es cierto es que ella no ha parado de viajar desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Entonces aquí ya vamos con el componente político, que es quizás el más polémico, porque nuestro portal amigo aliado La Silla Vacía, en esa investigación que hizo del séquito de la primera dama, nos comentaba adicionalmente que hicieron una comparación, Camila, con los viajes de Tutina, de Santos, de María Juliana y de la señora Lina Moreno de Uribe, y ninguna viajó como lo ha hecho hasta el momento Verónica, y pues súmele que no viajaban con maquillador, con fotógrafo y con la mejor amiga a bordo. Entonces sí hay una diferencia y ya vamos a entrar entonces a hablar de ese tema. Así las cosas, Jaime.
¿Cómo lo está haciendo Verónica Alcocer? Apenas está este gobierno arrancando, muchos dicen ya llegó por lo menos a la mitad antes de que empiece la campaña política para poder hacer y tomar decisiones como toca en un país como Colombia. ¿Cómo lo está haciendo Verónica Alcocer? Bueno, muy mal para nosotros los colombianos y muy bien para ella que está, digamos, pasando sabroso en sus viajes, porque uno pregunta ¿para qué? Y yo no la veo visitando por lo menos la Guajira, los niños guayú ni nada. Yo la veo en Disney, en Europa, en el Vaticano, entonces... Más allá de que hay un exceso ilimitado de gasto, ¿es en qué? Porque si, bueno, ella estuviese en obras sociales... No, pero también ha hecho obras sociales, haciéndole justicia aquí a la primera dama. Pero También viaja adentro y viaja afuera. Sí, una de 10, 10 por fuera y uno adentro como para disimular. Y creo que esa foto, el fotógrafo la pone de TBT bastante, porque es un poco... La situación que tiene la primera dama es bastante compleja y atípica, ¿no? Entonces, por un lado, pues ella ha tomado un protagonismo que Camila lo señaló desde campaña, ha sido bastante visible y eso le da un estatus de carácter político, el cual también le amerita ser objeto de investigación, ¿sí? Ella debe ser sujeto de investigación en cualquier momento por cualquier autoridad competente, sobre todo por lo que está haciendo y que hablábamos hace un momento, y es que está incurriendo en gastos públicos, gastos que están financiados por el Estado colombiano y que nosotros como sociedad tenemos derecho a estar informados, a conocer y a cuestionar. Creo que ella sí ha estado bastante por encima del estándar de lo que es el rol de la primera dama, lo cual no significa que esté mal ni bien, pero sí es bastante particular. ¿Por qué no significa que esté mal ni bien? En el sentido de que al haber un vacío jurídico, si ella viaja 100 veces y las anteriores primeras damas han viajado solamente una vez, pues al final han viajado y lo han hecho con recursos públicos sin importar el número de veces. Lo que pasa es que en este momento se hace más visible y es más polémico justamente por la visibilidad política que ha venido teniendo la primera dama. Pero Laura, yo quiero preguntarle a usted si es cierto lo que dice Ferney y si coincide más bien. Fernán, perdón, que aquí les cambié el nombre. Porque no es, usted coincide en que no está mal o no está bien, porque ¿qué pasa? Si bien todas las primeras damas han viajado, incluso el presidente Gustavo Petro mostró la lista de decretos de María Juliana Ruiz designada como enviada a misión especial, es que ellos prometieron otra cosa. En el país de España, nuestro colega Santiago Torrado decía eso. Lo que pasa es que este es un gobierno que por lo menos discursivamente prometía algo distinto. Que fue lo que comenté. Entonces quiero escucharla sobre eso que dice su compañero de panel, que dice que no está mal ni está bien políticamente, pero si ellos prometieron algo distinto, entonces ¿usted cómo lo ve? Yo creería que primero hay que hacernos una pregunta, y es ¿por qué esta discusión no la desarrollamos antes? Porque esta discusión precisamente y el vacío jurídico se ha seguido perpetuando por tanto tiempo, y por qué la discusión se centra en este momento en Verónica Alcocer. Creo que ese es el primer planteamiento, y ya lo hemos hablado, por la falta de regulación, por la falta de limitaciones que tiene la figura. ¿Segura que es por eso? Pero ¿no es porque también podría tener una aspiración presidencial? Exacto, voy en ese sentido. Esa es la parte jurídica. Y la parte política es que, si bien sabemos que Verónica tuvo un rol muy importante en la campaña, en este momento es uno de los nombres para competir en la campaña presidencial, de la mano de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. Supuestamente ahora, como el cambio es con las mujeres, ella es la vocera de este rol. Creo que es importante analizar en ese sentido si estamos en este momento los colombianos financiando la campaña, la pre-campaña de Verónica Alcocer. ¿Y usted qué cree? No me atrevería a dar... Si eso funcionara, no me Vargas atrevería, Lleras hubiera sido presidente. No me atrevería en este momento a dar ninguna declaración, pero... Lo que nos ha mostrado también es que la burocracia no garantiza gobierno. Pero, Ferman, independientemente de que funcione, el punto es la aspiración, ¿sí? O sea, de frente Vargas Lleras era una persona con carrera política y que quería ser presidente. Aquí el punto es que lo cuestionable es si la primera dama va a ser, o no haciendo exacto, va a campaña desde aspirar, ya. Independientemente de Con que funcione o no públicos. funcione. Digamos, si lo va a hacer, yo creo que no hay ningún problema porque todos los colombianos tenemos derecho a Perfecto. postularnos a cargos de elección popular. En eso estamos de acuerdo, hasta ahí no hay problema. Y me parece bien que, digamos, hayan más mujeres Sí, participando de en este acuerdo. tipo de escenarios políticos, porque si miramos las últimas elecciones presidenciales, las mujeres no estuvieron en el protagonismo que debieron haber estado. Perfecto, Próximamente válido. vamos a tener varias mujeres, que se sume una persona más
digamos, que tenga esa aspiración, me parece bien. Ahora, lo que está haciendo, si está dirigido en ese sentido de que sea como una pre-campaña electoral, claro, eso hay que analizarlo, hay que revisarlo. Hasta el momento a mí no me ha dado la impresión, tengo que decirlo. Sí tiene un alto nivel de visibilidad y esa visibilidad se le ha dado justamente sus labores, su ejercicio como primera dama desde la etapa de campaña. Como compañera permanente del presidente de la República, su visibilidad mediática es la que ha hecho que esté dentro del escenario político y eso ha hecho que se genere bastante polémica. Pero sí estaría mal los dos. Primero, pues, que aproveche los recursos públicos para una supuesta aspiración, porque es que tú como político te ves a un ADN que representa tu opinión pública y a tu electorado. Y de hecho, ya todo el país. Entonces tú no puedes elegirte con unos valores y después en gobierno hacer otra cosa. Entonces tiene que tener un costo político todas esas acciones que está haciendo en dada pretensión a presidente. Yo creo que no se trata de criticar o defender a Verónica en sí como sujeto, es simplemente ver la narrativa que se hizo alrededor de este gobierno, de la labor que lleva tener en este gobierno y sobre todo de ese rol que ella prometió en campaña que iba a ejercer. O sea, no creo que debemos reducirlo simplemente a lo que vemos en redes sociales, que es porque es de izquierda, que es porque es que el presidente Petro está sintiendo que lo están persiguiendo, o es para darle un golpe blando al gobierno en este momento. Es simplemente ver la pertinencia y los límites que está teniendo la primera dama de la nación. Y no solamente con los viajes, también con los nombramientos de su círculo más cercano. Lo vimos con la directora del ICBF. Entonces creo que es la delimitación de esta figura lo que ha permitido que se haya por mucho tiempo evitado esta discusión. Pero Laura, la interrumpo para preguntarle y para planteárselo a los tres, y es que esto pasó en el gobierno primero de César Gaviria con su esposa, con la señora Muñoz, después con Jacqueline Strauss, esposa de Ernesto Samper, y ahora, y muchas se han abstenido, la señora Lina Moreno de Uribe le contaba a Felipe Zuleta que ellos son OVNIs, objeto jurídico no identificado, y ahora le pasa a Verónica Alcocer. No es justo que estas mujeres que tienen aspiraciones y también proyecciones profesionales tengan que estar 4 años como un florero al lado del marido por esta discusión, Laura. Eso tampoco es justo para una mujer que tiene aspiraciones de todo sentido. Nosotros precisamente hablamos del tema, no solamente en el caso, en qué vamos con la regulación, digamos que ya resumiendo un poco, en que el proyecto de ley de límites y la persona que acompaña a, digamos que el gobernante acepte o no este rol, porque como hemos visto en algunos casos la esposa no quiere ejercer Laura, este perdóname, rol. Eso mismo que le está preguntando María Camila, yo se lo reformulo, y es eso de ser un objeto. Si llegamos al escenario en el que esto no pasa por el Congreso, porque ya nos hemos hecho los de la vista, en estos 2 es años muy probable, no va en estos a pasar. 2 años no va a pasar, y nos hacemos los de la vista gorda con el asunto, como ha pasado desde el recuento que nos hace María Camila. ¿Qué va a pasar con esa figura? ¿Va a seguir siendo un florero al lado de...? Va a seguir existiendo y va a seguir siendo polémica. Yo creo que va a seguir siendo, ¿a qué me refiero? A que en este momento no es un floreo, en este momento Verónica tiene unas banderas. Pero mire las críticas. Por supuesto, tiene críticas, pero sobre todo es por el uso mal derroche, uso de no por recursos sus públicos. Sí, por No, el la derroche. crítica Porque es no por tiene las una dos función cosas. pública No tiene funciones delimitada, y no son los tiene recursos. carácter de servidora pública. Bueno, entonces si es Eso- un asunto particular de los recursos y de no tener funciones de lo que ya hemos hablado, metámonos ahora con los organismos de control. Hay doble rasero de esos organismos de control, sea Fiscalía, sea Procuraduría, sea incluso la Contraloría, a la hora de investigar a Verónica Alcocer versus las otras primeras damas. Sí. Posiblemente sí, y fíjate que eso también surge de esa presión mediática que hay, pero sustentada en hechos. Porque, insisto, más allá de ese vacío legislativo que hay, legal, pues ella también se ha extralimitado, porque sí, entonces no se puede aprovechar de que hay vacío para hacer lo que ella quiere. Pues un llamado primero a la cordura, al sentido común, a la austeridad que están prometiendo. Ella no puede basarse en un vacío para hacer lo que ella quiere y pues viajar con 10 personas. Yo creo que esta situación no se da porque sea Verónica Alcocer la sujeto de investigación, sino porque la naturaleza de estos cargos, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, es política. La naturaleza de esos cargos es política. Pero no lo hicieron con María Juliana. Y en muchos de esos casos, el proceso de investigación se adelanta también
en función de quién son esos sectores políticos a los cuales se está dirigiendo. En lo que tú señalas de que con María Juliana, claro, porque es que la visibilidad política o mediática también que ella tuvo no es la misma que está teniendo Verónica. La polémica se incrementa en la medida que Verónica es mucho más visible políticamente hablando, porque igual las anteriores primeras damas han sido visibles. Lo que pasa es que no han estado en la coyuntura política. Verónica ha ido hasta el Congreso en momentos de debates de proyectos de reforma. ¿Sí? Inclusive reforma a la salud. Exacto. Allá estuvo en la comisión séptima, estuvo Verónica allá toma decisiones acompañada. políticas. Claro, ha estado en el exterior en labores de representación también, ha incidido en el nombramiento de cargos tanto a nivel nacional, bueno, a cargos dentro de entidades públicas del territorio colombiano, eso como en significa, embajadas y en consulados. Pero eso que usted está diciendo significa, traduciéndolo, que al final si la investigan más a ella es porque ella se lo buscó, porque tiene más aparición pública, y no debería, porque si en otros gobiernos esa figura también ha tenido presupuesto, banderas, ¿por qué no ha sido el mismo rasero? Ustedes ahorita, cuando empezamos la pregunta, Jaime y Laura inmediatamente dijeron, no es el mismo rasero para todas. Y entonces lo que le entiendo a Ferman es que al final es una cosa casi que buscada por el ejercicio y el activismo político hoy en el gobierno. Lo que pasa es que ella se lo buscó. Lo que pasa es que Verónica, al tener un mayor nivel de visibilidad, pues es objeto de opinión, es objeto de cuestionamientos y naturalmente de investigaciones, como cualquier otro servidor público. Ella en este momento está incurriendo, ella en este momento no es servidora pública, pero como lo hemos visto y que es la razón de ser de esta polémica, ha incurrido en gastos públicos a partir de actos administrativos que han sido expedidos por el presidente, donde le entrega una función y donde le asigna un presupuesto para que sea ejecutado. Y eso es lo que está haciendo que ella sea, digamos, objeto de estas investigaciones. Y naturalmente, lamentablemente en nuestro país la naturaleza de los órganos de control o de las máximas autoridades de los órganos de control de máximo decisorio es política. Yo creería que, además, agregando lo que dice mi compañero, sí hay un doble rasero con la Procuraduría. Eso para mí no se discute. Sin embargo, lo que hay que analizar es que al final Verónica efectivamente no es solamente un objeto o no es solamente una foto para el retrato de la familia, sino es una persona que, como lo hemos visto en todo este debate, tiene una función y tiene un rol pues muy poderoso, incluso dentro del mismo gobierno, dentro del gabinete, incluso hasta en un momento llegó a pensarse que más que Laura Sarabia. En ese orden de ideas lo que queremos es simplemente decirles, si ustedes se vendieron con una bandera de austeridad y si ese fue el lema de campaña, ¿por qué utiliza recursos públicos para la toma, lo que está realizando en este momento? Entonces va a ser siempre criticada, va a ser siempre la figura de la primera dama mal vista, porque también por acción o por omisión, igual pasó con María Juliana, igual pasó con Tutina. Creo que la regulación es necesaria para que también subamos el nivel del debate. ¿Por qué lo digo acción o omisión? Sea o no ella, que tenga, digamos, que muchos viajes o que tenga otras funciones que no sabemos cuáles son muy claras, siempre va a ser criticada el rol de la primera dama. A ese punto es al que yo voy. Pero Laura, mire que independientemente de que siempre se ha criticado, aquí hay un componente que muchos analistas, expertos califican de gravedad, y es el tema del séquito. El presidente Gustavo Petro no menciona en su defensa y en prácticamente su ataque al expresidente Iván Duque que la diferencia entre María Juliana y Verónica en sus viajes es que María Juliana no iba con maquillador, con fotógrafo, con mejor amiga y, mejor dicho, con toda una comitiva de viaje, gastando cada uno de ellos un montón de plata de nuestros impuestos y sumándole que cada uno tiene de por sí una asignación salarial redireccionada, pues millonaria, un maquillador de 10 millones de pesos. Claro. La señora Carolina tiene un sueldo de más de 20 millones de pesos, entonces aquí sí está el componente de la falta de delicadeza de pronto, Camila, para el tema. Que ¿qué significa ese séquito? Que sea todo el tiempo con la primera dama. Pues es bastante absurdo, es una falta de respeto con la sociedad colombiana, pero además que muchos de estos personajes están contratados por prestación de servicios en otras entidades donde seguramente sus obligaciones son otras. Es que María Camila, que la crítica y lo que le dije al compañero no es que los tenga,
Ella puede tener, si quiere, 5 peluqueros, 3 maquilladores con 24/7, 3 fotógrafos como si fuera una rockstar. Ese no es el problema es que se están pagando con nuestros recursos. Si ella quiere sacar de su bolsillo para tener este séquito, no hay ningún problema, bienvenido. Creo que lo puede hacer. Los mantiene, porque estas críticas no son nuevas. Pues está el caso de Nerú y ella, digamos, el gobierno de Petro se ha caracterizado por esa soberbia a la hora de gobernar. Caso puntual también de Francia Mar con el helicóptero. Ella también critica costo de opinión pública, pero no le interesa, mantiene a su séquito. Entonces es una mujer que evidentemente toma decisiones en el Palacio de Nariño, que Petro le hace mucho caso, entonces pues, y que es indiferente frente al clamor de los colombianos. Y hay que dejar de ver a la primera dama como una figura decorativa. Es precisamente ese pensamiento el que nos tiene sin proyecto de ley y sin regulación de este actor principal. Pero entonces ahí hay una porque juega un rol porque importante. No la dejan gastarse toda la plata que quieren en el funcionamiento de su rol. Porque no está regulado. Entonces, no si es servidora pública y no tiene una función pública. Entonces dicen que qué mal que ella sea florero, pero qué mal también que gaste. Y no solamente ella, María Juliana y las anteriores. Pero eso lo que estamos proponiendo exceso. es que hay que regular esa figura, hay que darle una función pública. Exacto. Y hay que delimitar sus funciones, hay que también mirar hacia dónde y qué alcances tiene. Como eso ya no pasó en este gobierno y ustedes ahorita dicen muy pesimista que ya no va a pasar ni siquiera para el que sigue, que es poco bueno, probable el que que sigue esta no discusión sabemos, la demos aquí en este termina Congreso y que no vaya a tener ese reglamento claro, las reglas claras para la próxima primera dama, sea quien sea en Colombia. ¿Cuál va a ser el costo político de este escándalo, Jaime, para el presidente Petro, que ya lleva muchas semanas escuchando de nuevo un desgaste en la opinión pública alrededor de su esposa, de Verónica Alcocer? El costo político es impresionante, tanto así que me pregunto por qué ellos no han actuado conforme a este tema, porque vemos los niveles de favorabilidad de Petro y cada vez van en picada. Y con sus, digamos, alocuciones, la otra vez diciendo de que se necesitaba otro gobierno progresista, y él está de cierta forma previendo de que está compleja la situación política, entonces creo que el costo es un costo bastante fuerte. Yo creo que el costo político se traduce en que estas polémicas, estos escándalos que se están generando por estos asuntos han invisibilizado mucho y han disminuido la capacidad de gestión del gobierno nacional con sus reformas estratégicas. Yo creo que el gobierno ya va llegando a la mitad de su mandato, no está logrando los objetivos que se había propuesto, los niveles de ejecución presupuestal han sido bastante bajos y el costo político se va a materializar en que sencillamente el próximo gobierno va a ser un gobierno de otra corriente política, yo creo que más dirigida hacia el centro. El país está buscando un cambio, una nueva visión política y la verdad creo que en esto se demostró que el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro no eran las personas más idóneas ni capaces para gestionar. Yo creo que hace parte de la accountability y nadie tiene una baraja para gobernar de la manera correcta. Mi costo va más ligado a los temas de género. Si bien el presidente y la primera dama en la campaña vendieron una bandera del cambio con las mujeres, del cambio con, que cambiar ese rol de mujer en la política, que sea un número más en una lista, que sea simplemente una persona linda para vender una familia correcta o un rol de estructura familiar, creo que la decepción es ver que esto que se prometió en la campaña y sobre todo para los votantes del pacto histórico es simplemente, es volver a justificar lo injustificable. No hay nada más triste que ver a un gobernante con el tuit que hizo anoche el presidente, que es buscar el espejo retrovisor, el que si ya lo hicieron antes, ¿por qué no lo puedo hacer yo ahora? Y creo que esa es la visión en la política que hay que cambiar. Y sobre todo en el tema de género con la mujer en la política. ¿Y sabe qué otro costo le sumo yo ahí? Que nos decían los compañeros de La Silla Vacía con el efecto de su publicación, y es el de muchos desilusionados. Claro, que el es costo quizá del ligado votante. al que dice Jaime, el votante que creía que efectivamente iban a cuidar un poco más los recursos, sí se vio pues impactado y desilusionado por cuenta de estas revelaciones de la primera dama. Agrego una Señora. última ahí, y creo que en el pacto histórico debe haber una fragmentación muy grave respecto al tema de la primera dama, porque nadie salió a defenderla. Ahí hay doble rasero también, ¿no? Porque los que pedían que se eliminara el cargo en el gobierno Duque, hoy callados, no han dicho prácticamente nada. Sí, en ese partido no sabemos. Señores, se nos está acabando el tiempo y por eso quiero terminar con una pregunta igual para todos, para tener su opinión al final de esta discusión con una propuesta que ha empezado a sonar, sobre todo en analistas y quienes conocen el funcionamiento del Estado.
¿Debería cambiarse la figura de vicepresidente en Colombia por primera dama y que los colombianos voten en función de esa pareja? Que sea la pareja la que represente esa función de fórmula como presidente y vicepresidente y eliminar así el asunto de la primera dama. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que tengamos el esposo y la esposa de presidente y vicepresidente? De ser posible, pues es posible porque y conveniente para Colombia. Lo podría dejar así, pero no lo creo ni conveniente, ni tampoco lo creo, digamos, que pueda ser funcional para el Estado colombiano. La verdad creo que la figura de vicepresidente también ha sido muy polémica. Históricamente pues no ha tenido... Claro, sí son dos polémicas, por eso es que muchos dicen, pues fusionemos y dejemos uno. No estaría de acuerdo con reemplazar esa figura, porque además la figura de vicepresidente también tiene una connotación, creo que tiene una connotación política mucho más grande que la de primera dama. La de primera dama o de la persona que acompaña a quien gobierne tiene un enfoque un poco más social en lo que se ha visto históricamente y como podemos ver hoy Gustavo Petro es presidente también gracias a una consulta en la que hizo, en donde ganó Francia Márquez y pudo ser designada. ¿A usted no le sonó, Laura, señora? Creo que una de las críticas respecto a este tema y como iniciamos el debate, la figura de la primera dama no se puede eliminar, simplemente está sujeta a la persona, digamos, que acompaña al gobernante. Para no mí, se puede eliminar y se puede fusionar con la vicepresidencia. ¿Usted qué cree? No considero que tampoco se deba fusionar. La verdad, creo que el vicepresidente debe tener un rol específico que, como lo mencionamos anteriormente, no está también del todo regulado, es simplemente regular, delimitar. Y también, digamos que a esos roles se les asignan unos presupuestos, unos alcances y sobre todo hasta qué punto se puede ingerir, digamos que en la labor del gobernante. Y que además lo que dice Laura es cierto, no se puede eliminar porque siempre va a haber una pareja, bueno, digamos probablemente siempre habrá una pareja al lado de un gobernante y esa pareja va a tener un nivel de incidencia bastante alto. Por eso es importante delimitar sus funciones, sus alcances y darle una función pública. Tampoco estoy de acuerdo porque la figura vicepresidencial tiene una connotación política que surge una motivación propia y también surge de esas, digamos, alianzas, coaliciones que precisamente da juego a los otros partidos políticos. Si sería la primera dama, pues sería una institución familiar pues gobernando. Nepotismo. Entonces no sería viable. Bueno, aquí no sonó mucho la idea, lo sabremos en unos meses cuando podamos como país dar la discusión de cuál es el futuro de esa figura. No hemos podido en muchos años y Verónica Alcocer, la primera dama, hoy la esposa del presidente Petro, pues ha sido además... No, pues ella tiene sus aspiraciones. Ya Camila se ella tiene sus aspiraciones. No lo sabemos. Pero no sabemos qué pueda pasar y sí, como discutían ahorita, todo esto se trate de un inicio de una candidatura presidencial. Uno nunca sabe, sí. No solo es ella. Lo que sí sabemos es que las mujeres van a ser protagonistas en las próximas elecciones presidenciales. Mujeres que de pronto primera dama, Taliana Vargas, de Verónica Alcocer, está también, pues obviamente, Claudia López, sí, dependiendo de lo que pase con ella. ¿Y sabe quién más que nos faltó en esta discusión? La esposa de Daniel Quintero, doña Diana Osorio, a propósito de figuras de primera dama que también han sido muy polémicas. Señores, ha sido un gusto debatir este tema. Ojalá pase por el Congreso y aquí quedan sus apuestas. Ustedes dijeron que no. Ojalá el Congreso lo regule cuanto antes, mejor dicho, antes de unas nuevas elecciones. María Camila, nos oímos la próxima semana aquí en El Andén. Nos vemos, un gusto regresar, subirnos de nuevo aquí al Andén de Blue Radio todos los viernes, todos los fines de semana. Los esperamos dentro de 8 días con más debate y opinión sobre los temas que nos interesan a todos, a nosotros los jóvenes. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.